A lo largo de la historia han surgido rumores sobre un libro perdido de Noé, un escrito antiguo que supuestamente contenía advertencias sobre el diluvio, revelaciones celestiales y secretos sobre el futuro de la humanidad. Pero aquí está el problema. Este libro no está en la Biblia. La Escritura nos habla de Noé como un hombre justo, alguien que caminó con Dios y sobrevivió al mayor juicio divino registrado en el Antiguo Testamento, pero en ningún lugar se menciona que haya escrito un libro. Aún así, textos como el libro de Enoc y los rollos del Mar Muerto contienen fragmentos que parecen atribuir palabras o enseñanzas a Noé. ¿Podría haber existido un libro con su nombre? ¿Es un escrito auténtico que se perdió con el tiempo o simplemente una leyenda? Hoy exploraremos lo que realmente sabemos sobre este supuesto libro de Noé. ¿Qué dicen los textos antiguos y si podría haber más de esta historia que aún no conocemos? Quédate hasta el final, porque este tema podría cambiar la forma en que vemos los relatos antiguos y su impacto en nuestra historia. Noé es una de las figuras más importantes del Antiguo Testamento. Su historia aparece en el libro de Génesis, donde se le describe como un hombre justo en medio de una humanidad corrompida. Es elegido por Dios para construir un arca y salvar a su familia y a los animales del diluvio que acabaría con casi toda la vida en la tierra. Pero hay algo curioso. Aunque la Biblia nos da muchos detalles sobre su vida, su misión y el pacto que Dios hace con él después del diluvio, en ningún momento menciona que haya escrito un libro. Esto es algo llamativo porque otras figuras bíblicas sí están asociadas con escritos. Moisés, por ejemplo, es reconocido como el autor de la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Salomón escribió proverbios y poemas, y los profetas dejaron registros de sus visiones y mensajes. Si Noé vivió un evento tan importante como el diluvio, si recibió instrucciones divinas y fue testigo de la destrucción y el renacimiento de la humanidad, ¿no sería lógico que dejara algún testimonio escrito? Aquí es donde entran en escena algunos textos antiguos fuera de la Biblia que parecen atribuirle palabras, enseñanzas e incluso revelaciones. Estos escritos, aunque no forman parte de la tradición oficial del judaísmo ni del cristianismo, han despertado la curiosidad de historiadores y estudiosos durante siglos. Pero antes de hablar de ellos, hay que considerar una posibilidad. En la época de Noé, es probable que la tradición oral fuera el principal medio para preservar la historia y las enseñanzas. La escritura, si bien ya existía en algunas culturas antiguas, no era tan común como lo sería siglos después. Si Noé transmitió algún mensaje, pudo haber sido de forma verbal, pasando de generación en generación. Aún así, algunos documentos descubiertos en los últimos siglos han dado pie a la idea de que sí pudo haber existido un libro de Noé. Y uno de los primeros lugares donde encontramos referencias a esto es en el llamado Libro de Enoc. Este texto, que no está incluido en la mayoría de las Biblias actuales, es una obra apocalíptica que se cree fue escrita entre el tercer y el primer siglo antes de Cristo. El libro de Enoc relata visiones sobre el juicio divino, los ángeles caídos y eventos que supuestamente ocurrieron antes del diluvio. Dentro de este texto hay una sección en la que aparece Noé, no solo como un personaje de la historia, sino como alguien que recibe conocimiento especial sobre el futuro. Aquí es donde se vuelve interesante. En un fragmento del libro de Enoc se menciona un escrito atribuido a Noé, un documento que contiene advertencias sobre la corrupción de la humanidad y detalles sobre el diluvio. Aunque el texto original no se ha encontrado, el hecho de que se haga referencia a un posible registro de Noé ha llevado a algunos investigadores a preguntarse si alguna vez existió un libro suyo que se perdió con el tiempo. Pero el libro de Enoc no es el único documento antiguo que menciona esto. En los rollos del Mar Muerto,
una colección de manuscritos descubiertos en cuevas cerca del Mar Muerto en 1947, hay fragmentos que parecen hablar de un testamento de Noé o de enseñanzas que él habría transmitido. Estos rollos, que contienen algunos de los textos más antiguos de la Biblia hebrea, también incluyen escritos que no forman parte del canon bíblico oficial. Entre ellos, hay referencias a Noé en un contexto donde parece ser un personaje con un conocimiento especial sobre el destino del mundo. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Existió realmente un libro escrito por Noé? ¿O estos textos simplemente usaron su figura para dar más autoridad a sus enseñanzas? Si hubo un documento escrito por Noé o transmitido por tradición oral, es probable que relatara la maldad de su tiempo y la razón por la que el diluvio fue necesario. La Biblia describe un mundo lleno de violencia y corrupción antes del diluvio. En Génesis se dice que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Noé habría sido testigo de esto y, según algunas tradiciones, habría advertido a la gente sobre el juicio venidero. Si su conocimiento fue registrado en un escrito, es posible que incluyera detalles sobre cómo se desarrolló la decadencia de la humanidad, cómo recibió la advertencia de Dios y qué le fue revelado antes de la catástrofe. En el libro de Enoc se describe un grupo de ángeles caídos conocidos como los vigilantes, quienes habrían descendido a la tierra y enseñado conocimientos prohibidos a los humanos. Según este texto, Noé habría sido informado por su abuelo Enoc sobre estos eventos y sobre la inminente destrucción del mundo. Los rollos del Mar Muerto también incluyen fragmentos en los que Noé aparece como una figura clave en la historia de la humanidad antes del diluvio, sugiriendo que tenía información sobre los juicios divinos que vendrían en el futuro. Si alguna vez existió un libro de Noé, podría haber contenido visiones sobre el destino del mundo después del diluvio, advertencias sobre el comportamiento humano y profecías sobre lo que vendría en los últimos tiempos. Noé es presentado en la Biblia como un hombre justo en un tiempo de maldad generalizada. Si transmitió enseñanzas a su familia y a las generaciones futuras, éstas habrían tratado sobre la importancia de la obediencia a Dios y la justicia en la vida diaria. Algunos fragmentos de los rollos del Mar Muerto hablan de Noé en un contexto donde enseña sabiduría y principios de vida. Aunque estos textos no confirman la existencia de un libro suyo, sí sugieren que su figura fue vista como un modelo de rectitud cuya enseñanza pudo haber sido preservada en alguna forma. Entonces, ¿por qué no tenemos este supuesto libro en la Biblia o en otros registros históricos? ¿Fue eliminado intencionalmente o simplemente nunca existió como un documento real? Si algunos textos antiguos mencionan un supuesto libro de Noé, ¿por qué no forma parte de la Biblia? ¿Fue descartado intencionalmente, perdido con el tiempo o simplemente nunca existió como un documento real? Para responder a esto, hay que considerar varios factores: la formación del canon bíblico, la transmisión de textos en la antigüedad y la posibilidad de que su contenido fuera más legendario que histórico. El canon bíblico, es decir, la lista oficial de libros considerados inspirados y sagrados, se formó a lo largo de siglos. En el caso del Antiguo Testamento, los libros aceptados dentro de la tradición judía fueron aquellos que tenían un respaldo sólido dentro de la historia de Israel y que eran considerados parte de la revelación divina. No hay ninguna evidencia de que el pueblo judío haya considerado un libro de Noé como parte de sus escrituras sagradas. Mientras que textos como los Salmos, los profetas y los escritos de Moisés fueron preservados y copiados fielmente, nunca hubo un libro con el nombre de Noé dentro de la Biblia hebrea. Lo mismo ocurrió con el canon cristiano. Cuando los primeros cristianos establecieron los libros que formarían parte del Antiguo y del Nuevo Testamento, no incluyeron los textos apócrifos y pseudoepígrafos,
donde aparecen las referencias a Noé. Si alguna vez existió un documento escrito por Noé, lo más probable es que se haya perdido con el paso de los siglos. En la antigüedad, los textos se transmitían mayormente de forma oral, y los escritos eran en materiales perecederos como papiro o pergamino, que no siempre sobrevivían. Incluso algunos libros mencionados dentro de la Biblia, como el Libro de las Batallas de Yahvé o el Libro de Jasher, han desaparecido con el tiempo. Es posible que algunas enseñanzas atribuidas a Noé se conservaran en tradiciones orales y luego fueran incorporadas en otros escritos, como el Libro de Enoc o los rollos del Mar Muerto. Otra posibilidad es que nunca haya existido un Libro de Noé como un documento real, sino que su nombre haya sido usado para dar autoridad a ciertos textos. Esto era una práctica común en la antigüedad. Muchos escritos se atribuían a figuras importantes para hacer que su contenido fuera más creíble. Por ejemplo, el libro de Enoc fue escrito siglos después del tiempo de Enoc, pero se le dio su nombre para que pareciera más antiguo y valioso. Si un libro de Noé alguna vez fue mencionado, es posible que haya sido una recopilación de tradiciones atribuidas a él, más que un manuscrito que él mismo haya escrito. El hecho de que no esté en la Biblia nos dice que no fue considerado un texto inspirado o esencial para la fe, ya sea porque nunca existió, porque se perdió con el tiempo o porque su contenido era más bien legendario. La realidad es que la historia de Noé sigue siendo conocida principalmente por el relato de Génesis, que ha sido preservado hasta hoy. Después de analizar las referencias en textos antiguos, la ausencia de este supuesto libro en la Biblia y las razones por las que pudo haberse perdido o nunca haber existido, surge una pregunta más profunda. ¿Realmente importa si hubo un libro de Noé? Más allá de la curiosidad histórica, lo que sabemos con certeza es que la historia de Noé sigue teniendo un impacto enorme en la humanidad. No porque haya dejado escritos, sino por lo que representa su vida y su papel en los relatos antiguos. Independientemente de si escribió un libro o no, Noé es recordado como una figura clave en la historia de la humanidad. Su historia es la de alguien que fue advertido de un desastre inminente y actuó en consecuencia, sin importar lo que el resto del mundo pensara. Este es un patrón que vemos repetirse en muchas culturas y religiones. La idea de un gran diluvio y de un personaje que sobrevive para repoblar la tierra está presente en mitologías de todo el mundo, desde los sumerios hasta las tradiciones mesoamericanas. Esto nos muestra que el impacto de la historia de Noé va mucho más allá de la Biblia. La posible existencia de un libro de Noé es interesante desde un punto de vista histórico, pero lo que realmente importa es lo que su historia nos enseña hoy. Noé es un ejemplo de alguien que se mantuvo firme en sus convicciones a pesar de la presión de su entorno. Vivió en una sociedad que iba en una dirección completamente diferente, pero no dejó que eso lo desviara. Si existió o no un libro de Noé, al final, lo que realmente importa es que su historia ha sobrevivido por miles de años, no en un manuscrito oculto, sino en relatos transmitidos de generación en generación, que han dado forma a la forma en que entendemos temas como la justicia, la supervivencia y la conexión entre la humanidad y lo divino. Si este tema te pareció interesante, no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido sobre los misterios de los textos antiguos. Déjame en los comentarios, ¿crees que Noé realmente escribió un libro? ¿O es solo un mito que se fue construyendo con el tiempo? Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.